Empezaré con un chiste fácil. Es muy complicado hablar de bebidas alcohólicas y sostenibilidad, especialmente después de haberlas ingerido sin cautela. Para evitar esas complicaciones, hoy hablaremos sobre bebidas sin alcohol y su relación con la sostenibilidad y el progreso de nuestro país, aquí en Azul y Verde. Estamos con María Luisa Málaga, directora ejecutiva de la Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú, ABRESA. ¿Cómo estás, María Luisa? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto. Estoy muy contenta de estar en este espacio que consumo y ahora Gracias. para contarte desde la asociación qué es lo que venimos haciendo en sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias por tu presencia aquí, María Luisa. Cuéntanos, ¿qué es, cómo nace ABRESA, a quiénes convoca, qué es lo que están haciendo? Abresa es el gremio del sector bebidas sin alcohol, como Ujú, bien has dicho inicialmente, y las empresas que están agremiadas en ellas está Coca-Cola, ujú. con el embotellador en Perú, que es Arca Arca Continental Continental. Lindley, Ujú, PepsiCo, el embotellador en Perú, CBC, ujú. Bacus para el lado de sus bebidas no alcohólicas Claro. y Industria San Miguel, Ujú. que es una industria local Sí. que ya Ujú. tiene presencia en Centroamérica también. Así es. Ujú. Entonces, con estos 6 agremiados conformamos aproximadamente el 80% de operaciones del sector bebidas en el país. Claro que sí. Ahora debe ser bien complicado gestionar o dirigir, porque están competidores, ahí están participando competidores, ¿no? Exactamente, son competidores que en el punto de venta se pelean punto a punto Así es. su negocio. Sin embargo, en Abresa hemos encontrado espacios de trabajo común Ujú. bien interesantes. El tema de la sostenibilidad es eso. Nosotros tenemos acuñada una frase que es la competencia colaborativa. Claro. Sucede que en el gremio hay empresas de nivel global, ¿no es Ujú. cierto? Está Coca-Cola y empresas locales, empresas que tienen menos tiempo de formación, que al mirar buenas prácticas Las replican. se va haciendo un sistema muy interesante de réplica, Claro. de aportes, porque efectivamente también el Perú tiene sus complejidades, Ujú. que también desde el gremio y desde las empresas con presencia aquí aportamos para trabajar distintos temas. Entonces, en realidad el trabajo gremial yo lo rescato mucho porque creo que es un muy buen ejemplo para el país. Por supuesto, porque además es la personificación de esa frase hecha que es la competencia sana, ¿no? Porque es una competencia que te ayuda a crecer a ti mismo, ¿no? Efectivamente, entonces cuando yo digo dónde trabajo y qué es lo que hago, Ajá. pareciese que estoy todo el tiempo en un espacio de conflicto o de Claro, problema, claro. cuando debo confesar, tengo un trabajo muy tranquilo Ujú. en términos de que los socios saben cuál es la ruta que deben seguir, tienen compromisos muy claros y entonces sobre esos compromisos los hemos hecho comunes y Claro. nosotros en los directorios decimos juntos lo Ujú. podemos hacer más y mejor. Qué interesante. ¿Ah? Ahora, tú mencionaste que la sostenibilidad es justamente una de estas rutas que une, que son empresas además multinacionales, ¿no? Que ya tienen buenas prácticas en otras partes del mundo que les están aplicando aquí también. Y este programa es sobre sostenibilidad. De acuerdo. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre eso? Yo vi que en la información que estuve revisando, que trabaja mucho el tema de investigación y desarrollo, que es también un rubro que está calando fuerte en las empresas en general en el Perú. ¿Qué están haciendo en el tema? ¿Hacia dónde lo están canalizando? Uno de los objetivos del gremio de Abresa es constituirse en referente de información. Y Ok. entonces Ujú, desde hace muchos años venimos haciendo investigación conjunta, ujú. reportes Ah, conjuntos. ya. Eso es algo, reportes del sector, eso es bien importante, no solamente para medir nuestros avances, sino también para ser interlocutores válidos respecto de la política pública, por ejemplo, Claro. ¿no es cierto? Ujú. Sucede que este año hemos tenido como resultado el primer reporte no solo de contribución económica, sino Sí. también de sostenibilidad.
como gremio empresarial económico, todos los años teníamos un reporte económico de cuál es nuestro aporte al PBI, con cuántos empleos aportamos a la economía del país, cuáles son nuestros niveles de salarios, cuáles son las regiones en las que más importa el trabajo que se hace desde la industria de bebidas. Tenemos 13 plantas alrededor en todo el país. Entonces, 13 plantas, todas a las que venimos haciéndole seguimiento de su operación económica desde Abresa. Sin embargo, este año, el año pasado y con resultados este año, quisimos hacer algo más y quisimos hacer un reporte de sostenibilidad porque justamente eso era el trabajo que estaba realizando el gremio. Cada una de las empresas tiene sus actividades de sostenibilidad de manera individual. Sin embargo, creímos que le podría aportar mucho valor a el gremio si trabajamos un reporte conjunto. Y eso es lo que hemos hecho esta vez en términos de investigación, que han dado resultados, cuestiones súper interesantes que me encantaría contarte y que creo que vamos a tocar esos temas, pero sí es bien importante esta nueva mirada que tiene la empresa privada de no solamente medir sus indicadores económicos, sino también empezar a medir indicadores de sostenibilidad de una manera sencilla, de una manera integral y de una manera transversal a toda la operación del sector bebidas. Y entonces ahí, como digo yo también, vamos a tener una línea base bien interesante sobre la cual ir midiendo progresos. Y eso te quería comentar mientras te escuchaba, ¿no? Por lo general, las empresas privadas, sobre todo las grandes empresas, cuando aparecen en público dicen aportamos tanto al PBI, tenemos tantos empleos directos, tantos indirectos, y muchas veces para el ciudadano común esos números no significan nada. O sea, porque 2.000 millones de aporte en impuestos es lo mismo que 2 millones porque no significa nada directamente para la gente. Es muy importante, lo sé, pero has mencionado una palabra clave hace un momento, de manera sencilla. ¿De dónde nace esta intención de mostrar no solo el aporte económico, sino también lo que se hace en sostenibilidad? Creo que parten de los compromisos que han asumido las empresas respecto de distintos temas que van más allá del crecimiento económico. Son empresas que, como tú bien has mencionado, tienen una dimensión global que a partir de sus buenas prácticas intentamos aminorar el impacto que de todas maneras existe en cualquier actividad humana, el impacto que podría generar la industria respecto de ciertos temas. Y ahí tenemos mapeado cuestiones, por ejemplo, como nuestro uso de plástico y de envases, ¿no es cierto? Cada vez y esto es algo que en el último tiempo se ha señalado mucho a la industria de bebidas respecto del uso de plástico. Así es, sí. Y yo cuando converso con quienes toman decisiones sobre esto, con el Ministerio del Ambiente o quienes de alguna manera van haciendo investigación también sobre esto, entienden que la industria de bebidas es el aplicado de la clase, ¿ya? Porque la industria de bebidas sabe cuánto plástico usa, sabe en dónde está su plástico, en dónde puede tener mejoras, cómo hacer para recuperar. Entonces, una cifra que lanzó este reporte de sostenibilidad es que tenemos un porcentaje de circularidad del 51%. ¿Qué significa eso? Que ya el 51% de nuestros envases, de nuestro uso de plástico, está entrando nuevamente en la rueda de la economía circular. ¿Bajo qué criterios? Por ejemplo, bajo el criterio del uso de resina reciclada en el envase. Nosotros postulamos que un envase puede convertirse en otro envase. Claro. El PET grado alimenticio te permite eso. Por eso necesitamos recuperarlos y transformarlos en un nuevo envase. Y esa cifra ya en el país es del 20%. El 20% de nuestros envases en el Perú ya contienen resina reciclada en ese porcentaje. Ahí hay un trabajo... A ver, de repente exagero decir conjunto, pero la población tiene que aportar devolviendo los envases, ¿no? Por supuesto, por eso es que las campañas de recuperación y de reciclaje son tan importantes y quienes más valorizamos ese material es la misma industria de bebidas. Claro. Porque
nosotros vamos en busca de ese plástico para reincorporarlo en nuestros nuevos envases. Ujú. Y esa es nuestro compromiso y nuestra política en los últimos años. Pero también tenemos importante espacio de reutilización, por ejemplo, Ya, con la ajá. retornabilidad. Claro. ¿No es cierto? Ujú. El día de hoy se utiliza plástico para envases retornables que tienen un periodo de vida interesante y que, por supuesto, es la circularidad perfecta, Ajá. se le dice, ¿no? Ya. Porque es un envase que va a ser reutilizado. Claro. Y finalmente hay otro porcentaje muy grande que trabaja con el PET de nuestros envases. Pues se hacen tejidos el día de hoy, Exacto. alfombras, el plástico en Ujú. sí, que ya es utilizado por otras industrias a partir del PET que nosotros generamos. Entonces, Ujú. ¿qué es lo importante de esta cifra? Es irla viendo y monitoreando año a año, Claro. porque el compromiso es que esa cifra mejore, ¿no Por es cierto? supuesto. Ujú. Sí, la meta tiene que ser a mejorar cada vez más, ¿no? Por supuesto, y Ujú. más cuando tenemos un indicador, por ejemplo, como el del desacople, porque Ujú. nosotros somos una industria en crecimiento que vamos vendiendo más litros de bebida, ¿no es Ya, cierto? claro. Pero vamos utilizando menos plástico. Exacto. ¿Ya? Ujú. Entonces, ahí nosotros tenemos una medición de desacople de cómo vamos a decir, lagarto se va abriendo. Ajá. Porque yo voy creciendo más, pero voy utilizando menos plástico, resina virgen. Claro. ¿No es cierto? Ujú. Intentamos utilizar más plástico de resina reciclada. Ujú. Y eso, sí, es algo que necesitamos también que la ciudadanía lo comprenda, porque detrás del reciclaje hay un tema de educación ambiental Total. Así total. es. Entonces, la situación de la segregación en nuestro país, que aparte está a cargo de las municipalidades y tenemos municipalidades tan disímiles en cuanto a sus actividades, pues la ciudadanía tiene que conocer que ese plástico, que ese envase se puede convertir en otro plástico y también, y algo que me interesa mencionar, que ahí hay un trabajo de un reciclador. Un Ajá. reciclador que crea una economía familiar a partir de ese plástico. Exactamente. Y Sí. entonces, creo que ya en el país estamos en la situación de apelar a la solidaridad también respecto del reciclaje y Claro. pensar un poco en los recicladores que hacen de esa actividad una actividad que les permite darle bienestar a su familia. Por supuesto. Y además es muy importante el tema, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a países donde el concepto del reciclaje, la separación está más acendrado. Ese trabajo se hace en la casa. O sea, desde la que tú terminas de almorzar y vas a botar los restos, ya estás haciendo la separación en 3 tachos diferentes, ¿no? Entonces, la segregación domiciliaria, segregación domiciliaria es lo más importante para tener un sistema eficaz de recuperación del material. Material que de otro lado tiene un valor. Así es. Que podemos valorizar y transformar y, por tanto, aportar en el cuidado del medio ambiente. Eso es clave también, porque todo esto, lo que hemos estado hablando, tiene un trasfondo económico también, ya sea de ahorro, de inversión en la investigación. Hay todo un sustento económico de cada una de las actividades que has mencionado. Veía también que ustedes están haciendo un esfuerzo importante en el tema del ahorro de agua, ahorro de energía. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, sobre el tema de ahorro de agua, las empresas tienen para sus plantas de operaciones cada una sus, vamos a decir, sus acciones propias respecto de cómo cuidan, reusan el agua, plantas de tratamiento, y esto ha sido algo que no es nuevo para la industria de bebidas y para su operación. Sin embargo, el día de hoy en este reporte lo que nosotros podemos decir es que el 0.1 del uso de agua consumtiva en el Perú es tomada por la industria de bebidas. ¿Ya? Para que dimensionemos cuánta agua es que el 0.1. Y eso significa que nosotros vamos midiendo el indicador de cuántos litros de agua necesito para producir una bebida. Claro. El día de hoy, esa cifra está en el 1.5. ¿Ya? O sea, y esa cifra es la que tenemos que ir midiendo para ver cómo es que vamos bajando en el tema de eficiencia en el uso del agua. Pero más allá de eso, tenemos un reporte de todo lo que hacen las empresas para
siembra y cosecha de agua. Sí, claro. Acaba de producirse, por ejemplo, nuestras empresas aportan en los fondos de agua para proyectos como el de las amunas. Las Ajá. amunas es una técnica ancestral que consiste en reservorios allá arriba donde se produce la fuente hídrica Ajá. para que aseguremos que la fuente no se va a desgastar. No se va a estar. Ajá. ¿Ok? Eso es importante para la industria en términos de cómo vamos a ir midiéndonos, ¿no? Claro. Y creo que hablar de agua es justamente eso, no solamente tener un discurso o una narrativa en la que creo que estamos todos, debemos cuidarla, pero sí tenemos que tener las cifras objetivas y medibles de qué es lo que estamos haciendo. Es muy importante lo que mencionas, María Luisa, porque se habla también del greenwashing, ¿no? Claro. Tú dices, mira, Sí. he hecho estas cosas, mis indicadores son tales, pero en realidad en tus procesos internos no has cambiado nada, entonces no estás haciendo realmente un aporte, ¿no? Exactamente. Y eso es entender la sostenibilidad, Claro. no solamente como eso que mencionas o como un tema de responsabilidad social Así que es. se miraba antes, sino es entender la sostenibilidad de una manera integral, transversal a todos los procesos y que sea casi una actitud empresarial en la que la sostenibilidad está presente porque yo tengo que hacer uso eficiente de mis recursos, Claro. porque de esa manera tengo probablemente mejoras y ahorros económicos, pero de otro Así es. lado hay un componente de cuidado ambiental que forma parte del ADN de las empresas, en este caso en el sector bebidas, que tenemos que ir cuidando, ir midiendo. Y si hablamos de cuidado ambiental, ya estamos involucrando a la población también, porque ese cuidado ambiental los beneficia. Tarde o temprano los va a beneficiar, ya sea en el cuidado, en almacenamiento de agua o en otro tipo de actividades también, ¿no? Y la importancia que es que participemos en espacios como estos que nos permiten dar a conocerlo de una manera sencilla, cotidiana, y que las personas, el ciudadano no solamente tenga una preferencia por su bebida favorita, sino también sepa que detrás de una botella de bebida hay todo un trabajo de investigación, hay todo un trabajo de compromiso sobre sostenibilidad que finalmente es en beneficio de nosotros y de ellos, de todos nosotros. Y son miles de peruanos los que están en ese proceso, en esa cadena productiva. Hay un tema que quería preguntarte también, porque es cierto que sobre todo las bebidas azucaradas han sido estigmatizadas por el tema del consumo de azúcar que favorece o fomenta la obesidad, qué sé yo. Pero la industria ha hecho cosas entendiendo la situación, han tenido algunas acciones para manejar este tema. Pero veía un dato de que por el menor consumo de azúcar de la industria se ha evitado además la emisión de dióxido de carbono. Cuéntanos sobre eso, por favor. Sí, de hecho, hablar el día de hoy de bebidas es hablar de un amplio portafolio, una reformulación e innovación en bebidas. El día de hoy tenemos, vas a un anaquel y hay bebidas para todos los gustos, para todas las necesidades y para cada momento. Que eso es lo que desde el gremio postulamos, una bebida para cada momento, y eso supone que en algún momento tendrás la licencia de tomar una bebida azucarada y en otro momento tienes la posibilidad de la no azucarada, del agua o de otro tipo de bebidas. Y en realidad eso es importante destacar porque el día de hoy la oferta es amplia. Así es, amplísima. ¿No es cierto? En porciones, en cantidades, en tamaños. Entonces, en realidad, creemos que con eso la industria hace frente a este compromiso de ofrecer a sus consumidores la mayor cantidad de posibilidades. Sí. Y en Perú venimos haciéndole un seguimiento de cómo va nuestro consumo de azúcar, ¿ya? Porque es algo que nos interesa medir a partir de toda la reformulación que se ha logrado en la industria. Desde el 2017 hasta el 2023 hemos tenido una baja del consumo de azúcar del 34%. Y eso han significado 43.000 toneladas de CO2 menos, por ejemplo. ¿Ya?